Nosotros no somos terroristas, nosotros no somos vándalos, nosotros no somos narcotraficantes, somos personas humildes que trabajamos día a día, sabemos pasar el hambre, sabemos pasar el frío, por lo tanto, no merecemos más humillaciones. Titulares de periódicos, comentarios de periodistas de radio y televisión concentrados en Lima, calificando de violentistas e insinuando vínculos con el terrorismo, a las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva constitución, han puesto a la prensa en un constante cuestionamiento sobre su rol en los conflictos sociales. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita a Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco, a raíz del asesinato de 68 personas durante la represión policial y militar contra el régimen de turno, dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo conocimiento de mensajes generales y estigmatizantes, como la utilización de términos que asocian a las personas que protestan con alegadas actividades terroristas, el llamado terruqueo. Ello no solo revive un pasado reciente de conflicto armado que no ha encontrado suficientes esfuerzos de reconciliación, sino que además deshumaniza a las personas manifestantes. El terruqueo es una práctica política y discursiva de estigmatización social. Es una práctica racista, clasista y antidemocrática que señala como terrorista o como alguien que tiene vínculos con el terrorismo a personajes incómodos con el poder. Es una práctica que se ejerce desde el poder para callar precisamente las voces de aquellos que disputan ese poder o que lo cuestionan. Es una práctica de estigmatización que no busca quedarse solo en la estigmatización, sino que busca generar un paraguas que permita justificar una serie de medidas contra quienes son terruqueados y terruqueadas. Medidas como detenciones injustificadas o prisiones preventivas también injustificadas, que se dice que son justas porque están atacando a ese estigmatizado como terruco o como terruca. Y en última instancia, y esto es lo grave, permite incluso justificar medidas tan atroces como asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, como hemos visto en el Perú en las últimas décadas. Un sector de la prensa difunde el terruqueo de algunos políticos. Fatalmente vino un gobierno que liberó 2.500 terroristas y ahí se han puesto enquistados en muchos sectores del Estado y ahora vivimos esta convulsión. Siembran el terror, actúan como terroristas. ¿Por qué? ¿Lo son? Lo son. Esos no son actos de protesta, esos son actos de terrorismo que deben ser sancionados drásticamente. Y esos son los responsables de los muertos que han salido en estas protestas. En esa misma línea de terruqueo, la congresista fujimorista Marta Moyano ha presentado una modificación a la Ley de Reparaciones Integrales para incluir a las víctimas del terrorismo en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Comunidades de Puno han denunciado permanente terruqueo e intentos de criminalización tras denunciar la muerte de 18 personas en la represión policial del 9 de enero de 2023. No solamente es la exclusión de Puno, también hemos sido dañados psicológicamente. Nos tildan de terroristas, pero nosotros en nuestra cultura no existe terrorismo. Aquí la cultura aymara es uno para todos y todos para uno. Y cuando dañan nuestra cultura o afectan los valores del pueblo, prácticamente este Estado demuestra que es absolutamente excluyente. No reconoce a sus pueblos originarios. Entonces eso es una muestra de que tan indiferente es contra su pueblo mismo el Estado. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si tú matas a mi pueblo, pero nunca, nunca se olvida. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva la nación aymara! ¡Que viva! ¡Que viva el Zona Sur del Puno! ¡Que viva! La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló que recibió información de que el enfoque de ciertos medios enfatizaba episodios de violencia, además de no concientizar sobre el racismo y discriminación. La Organización de Derechos Humanos hizo mención especial al caso del periodista del canal Willax, Philip Butters, que cuestionó al director de la policía sobre por qué los agentes de la fuerza pública no estaban disparando directamente a la cabeza de los manifestantes. ¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza? Explíqueme, ¿en qué país del mundo uno puede tomar a la policía alemana, inglesa, japonesa, en este momento catarí, y lo puedo agarrar a pedradas cuando quiero tomar el Congreso y ustedes a la hora de la hora no pueden hacer nada más que sobarse?
Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos en mayo de este año, tras los asesinatos en protestas, señala que el 65% de personas encuestadas cree que los medios de comunicación de Lima informaron de manera parcializada sobre las protestas. Es el quinto poder. Nosotros queremos personas leales, honestos, las personas que conducen la prensa, sea escrito, televisivo, hablada o digital, tiene que ser personas honestos, que tengan credibilidad, sobre todo que sienta ese amor a su prójimo, que no solamente vea lo que es dinero, que no solamente vea lo que es tener poder o ser sirviente del patrón, en este caso del gobierno. Queremos una prensa que no sea ciego ante su realidad, que vea el pedido del pueblo, que escuche, porque la prensa prácticamente ha perdido toda credibilidad. Aquí nadie cree en la prensa. Periodistas de Puno cuestionan el papel de la prensa concentrada en Lima, de la que también se sienten discriminados. Cumplir con su rol de periodista. No solamente donde me conviene voy a ir. O sea, con lo que me conviene, no. El informal, todo como lo es. Entrevistarlos a los familiares, entrevistar, por ejemplo, a la gente que está protestando. No solamente un lado, a las dos partes, ¿no? Hay gente también que está de acuerdo, que no está de acuerdo con estas protestas. Me hubiese gustado la prensa nacional a llegar aquí a Cundinamarca. O sea, visitar al hospital. No tiene los especialistas, ha colapsado, está todo rajuneado, las paredes están cayéndose. ¿Por qué no hace un informe de eso? Yo creo de que hay que dejar de mirar solamente un lado. La empresa privada en buena hora, bien en buena hora, pero también hay que mirar el otro lado de las cosas. Está bien reportear en Lima, está bien reportear en Lima al maldito Cris y en Puno, pero también yo creo que el periodista tiene que hacer su propia rebeldía. Es decir, el periodista también tiene que pelear por mostrar lo que existe en su región. Durante años hemos visto de la capital hacia el interior del país, pero nunca hemos visto del interior del país hacia la capital. Hay que hacer rebeldías individuales, hay que hacer trabajo corporativo, periodístico, y también yo creo que tenemos que sentarnos y mirarnos frente a frente y decir en qué nos estamos equivocando si realmente queremos seguir contribuyendo con la ciudadanía. ¿Qué puede hacer el periodismo para cerrar las brechas de desconfianza? Pues yo diría que lo primero es que el poder mediático reconozca su nefasta responsabilidad en haber destruido la confianza entre las personas que reciben información y que sienten que están recibiendo información completamente sesgada con razón. Lo primero es asumir su responsabilidad, asumir el fallo y pedir perdón. Esto es lo primero que habría que hacer. Y en segundo lugar, creo que es deber de cualquier espacio mediático que se dice democrático entender que no hay democracia política sin democracia mediática. Necesitamos periodistas y medios de comunicación que defiendan democratizar el ecosistema mediático peruano. Y eso se hace entendiendo que no puede haber un ecosistema mediático donde siempre tengamos solo la agenda de unas élites minoritarias. Necesitamos un ecosistema mediático peruano que se parezca más al Perú del que tiene que hablar. Y por tanto, una ley de medios que defienda que no puede haber monopolios en el espacio mediático, no puede haber oligopolios en el espacio mediático, sino que tiene que haber múltiples voces. Medios privados, medios públicos, medios comunitarios, sindicales, civiles, una amplitud de medios para que el ecosistema mediático se parezca más al país del que habla. Democratizar los medios es fundamental para reconstruir la confianza con la ciudadanía.